Susanna, da parte mia un Muchísimas gracias, Susana. De mi parte, solo quisiera dar la bienvenida a todos a la sesión de hoy. Marilde Iannotta e mi Mi occupo di nombre es Matilde Giannotta y comunicazione. me dedico a la comunicación para Voices of Faith y hoy seré la moderadora de este evento online. Como ya le anticipó Susana, È possibile en el medio de la pantalla pueden cambiar proponendo una de traduzione canal. altre quattro lingue Hemos oltre proporcionado una traducción en 4 idiomas más, además de italiano, inglés, francés, alemán y español. Vi consiglio di tenere il Les schermo in aconsejo vista oratore e non galleria per una migliore que se visualizzazione. queden con la pantalla sobre el ponente y no en galería, Chiusi in muto, vi y daremo la que se queden con el micrófono mudo. Le daremos el uso de la palabra al final de las intervenciones por si tienen preguntas o cualquier tipo de cosas que quieran compartir con nosotros. Será un gusto escucharles. di En genere esos 16 días de activismo contra la violencia de género, como Voices of Faith, hemos tratado diferentes temas como la violencia espiritual, l'abuso di potere, física, el abuso de poder, del la silenzio cultura del silencio. e oggi ci occupiamo di un Y altro tema hoy fondamentale vamos a abarcar otro tema fundamental, Chiesa cattolica, che è quella della que segregazione es la razziale. segregación Diciamo, racial. oggi vogliamo vedere Entonces, digamos que hoy queremos ver hasta qué punto hemos llegado, queremos entender la historia de la Iglesia Católica con la segregación religiosa femenina. Seguramente el futuro de la vida religiosa significa hacer una gran labor sobre el racismo y prestarle una gran atención su questo ambito e a estos temas bien quello che delicados. oggi vorremmo farci è Y entonces la pregunta è que veramente nos superato queremos, all'interno della Chiesa que queremos cattolica responder questa hoy discriminazione ¿es o verdad que se ha superado esta continuiamo discriminación dentro de la Iglesia Católica a o a lo mejor discriminare em, persone in base seguimos a razza discriminando o personas religione? basándonos en otros Per factores? questo abbiamo Entonces, chiesto para l'aiuto ad responder alcune a esta pregunta, delle voci più importanti in questo hemos ambito e eh, per questo vi vado a pedido presentare ayuda a algunas de las voces más importantes y es por eso que quisiera presentar la primera ponente, che è hermana Acel Lima, impegnata da que tempo nel actualmente lavoro sociale se College dedica a la Social Work educación in social en el Mumbai College de e Social ha Work en partecipato a molti Mumbai eventi nazionali e y internazionali ha participado a muchos eventos nacionales e internacionales sobre la situación de las dello mujeres sviluppo e ha y avuto la condición del desarrollo de las una mujeres. grande esperienza Tiene nel una lavorare con experiencia muy grande organizzazioni soprattutto trabajando con mujeres en muchas organizaciones, sobre todo en áreas más urbanas del con noi país. oggi e ci Está aquí parlerà con della nosotros Chiesa hoy non solo y come nos hablará de la iglesia hoy, no solo como jerarquía. En 1999, durante el capítulo general de nuestra congregación, yo era una hermana provincial de India y teníamos que elegir la hermana superiora. Durante ese capítulo, entonces, en los días antecedentes a las elecciones, me enteré de que mi nombre también estaba en la lista de posibles candidatos. Entonces, ya que eso era así, me quedé cuanto más alejada posible de los rumores de pasillo y preferí gozar del verde que teníamos en un parque que estaba al lado de mi casa. Durante las elecciones, me enteré de que me habían elegido como superiora general y solo en aquel entonces fue que me enteré que había, que hubo alguien que no quería que me eligieran como superiora general. Yo soy indiana, entonces soy una mujer asiática y
había habido hasta aquel entonces solo hermanas europeas. Entonces, para mí era un desafío y también una oportunidad de trabajar juntos para hacerlo más como hermanas en todo el mundo. Claramente sabíamos de los elementos negativos dentro de la congregación que se habían criticado por el gobierno, pero dentro de la organización internacional no existe de todo, entonces lo esperábamos. Después de 2 años de mi mandato, me llamó al Vaticano y me dijeron de estar lista para recibir un importante documento por fax que, es, que era para la Superiora General. Lo recibí, lo leí y me enteré de que la Congregación de la Vida Consagrada estaba preocupada por algunos eventos que se estaban ocasionando en mi lugar de trabajo y una persona había sido elegida para investigar sobre esos eventos. Entonces, tenía que hablar con el visitador apostólico, con el visitante apostólico y también el gasto de su transferencia internacional tenían que ser pagadas por la congregación. Entonces, esa congregación en aquel entonces existía en 33 países del mundo y no hubo motivaciones o razones específicas para esa acción. Yo me quedé como un poco sorprendida de esta decisión que tomaron, una decisión tan fuerte, ¿no? Entonces, como que me quedé paralizada, pero actué repentinamente y no me perdí de espíritu. Hablé con un canonista que me aconsejó em, quedar con el nuncio apostólico y sacar una cita con el dicastero dentro del Vaticano. Tenía los pelos de punta pensando en esa cita. ¿Por qué? Porque nunca había hablado con la cumbre del Vaticano, ¿no? Y durante esa cita nadie me dijo nada sobre lo que nos habíamos equivocado, solo me dijeron que la visita del nuncio era nada más una oportunidad para mejorar y hacerlo mejor, y a lo largo del tiempo me hubiese alegrado de esa visita, pero la verdad eso no me convenció mucho. Lo único que yo vi en ese meeting es que había un problema dentro de una institución de instrucción y de educación en una área y en una parte de la ciudad de París, y entonces el visitante apostólico hubiese, hubiese visitado la provincia de Francia y no otras provincias en todo el mundo. Entonces, después del meeting, yo me esperé un par de días, pero no recibí actas ni nada sobre lo que se había hablado durante el meeting, y hablé con el canonista y él me aconsejó de escribir yo misma un documento y de enviarlo al visitante apostólico mismo también. ¿Por qué? Porque en cualquier momento del futuro, si hubiéramos tenido que hablar sobre lo que habíamos hablado durante el meeting, teníamos documentos escritos. Después de unos meses, descubrí que esa persona había ido a Italia, Alemania y Bélgica para intentar sacar información que se podía usar contra el gobierno de mi congregación y para también hacer lo mejor de su papel como nuncio apostólico. Él se sentía que tenía que visitar esos países a pesar de que la decisión se había tomado con el prefecto. Entonces yo llamé repentinamente al prefecto desde París recordándole de la decisión que se había tomado, y cuando él me escuchó, en realidad parecía como que no me estaba dando mucha atención y me dijo de hablar con el visitante apostólico, pero no era lo que yo tenía que hacer, hablar con el visitante apostólico, era lo que él tenía que hacer. Entonces, esa lucha interna entre la iglesia y los superiores generales sigue, y eso es un gasto de energías. Cada vez sentía que tenía que estar pendiente de cada palabra que se estaba diciendo, a quién se la estaba diciendo, cómo la estaba diciendo, porque eso me podía cambiar todo. Algunas hermanas que yo conocía desde hace años, me dijeron que el visitante apostólico había hecho unos comentarios como
¿qué puede hacer esta India aquí en Francia? ¿Qué nos puede enseñar? Entonces, él quería analizar las finanzas de la congregación para que una superiora general india no podía a lo mejor explotarla mandar financiaciones ilícitas a las provincias indianas. Entonces, los documentos se analizaron y se vio que todo estaba bien a la orden. Entonces, teníamos que abrir otro capítulo. Fue en aquel entonces que para un nuevo capítulo había que enviar una carta de convocación y el visitante creía que podía enviar la carta, pero yo no podía dejar que él hiciera algo que me tocaba a mí. Entonces fui yo el que envió la carta y el nuncio y el visitante apostólico insistían para quedarse y participar a esas elecciones. Y no era correcto porque ellos no deberían haber estado ahí. Entonces, y algunos momentos anteriormente, el visitante apostólico se levantó y habló con los superiores diciéndole lo importante que era que él participara. ¿Por qué? Porque tenían que elegir un superior dependiendo de las necesidades del tiempo. Y lo que pasó es que me eligieron al final para otro mandato. El prefecto sabía que no podía ponerse contra el voto del capítulo y me permitieron controlar y ser jefa de la congregación. Unos meses después se nombró un comisario para la provincia que tuvo problemas y el comisario se recomendó que la congregación debería haber tenido la posibilidad de seguir funcionando como siempre sin interferencia de Roma. Lo que me dio la posibilidad de encarar ese estrés fue la confianza de todos y el apoyo de todos, sobre todo a nivel de Consejo General. Hemos recibido el apoyo de un canonista que nos ha lidiado de la forma más correcta, la ayuda de un cardenal indio también, que en aquel momento había recibido un papel importante dentro del Vaticano. Y en tercer lugar, diría que me ayudó también la confianza que yo tenía en un Dios de verdad y de sabiduría. Grazie a Sister Hazel per questa Muchísimas gracias a la hermana por este testimonio que nos ha llevado diciamo, personale come superiora y por generale. su historia Come ho personal detto como superiora general. Como he dicho se volete, antes, dopo hermana Hazel está aquí hoy qualche presente, domanda entonces si rivolta tienen a preguntas lei. pueden escribirlas en el chat, Andiamo si tienen avanti. preguntas para ellas. Vorrei Ahora introdurre seguimos adelante. relatrice. Déjenme introducir la nueva ponente, La dottoressa es Shannon Williams. Shannon Williams. La dottoressa Williams è professore Es associata di una storia profesora all'Università di asociada Dayton de e historia en la ha Universidad de Dayton. studiato delle esperienze Es una histórica y ha estudiado las experiencias afroamericanas. Está especializada en la figura de la mujer, en las religiones y en los movimientos de libertad de los negros. Y también es autora de un libro que se publicará en mayo de 2022 y que ya es posible pedir en plataformas online como con el título Subversive Habitat, Black Catholic Nuns in the Freedom Struggle of America. Hoy está aquí también para presentarnos este libro, entonces solo puedo dejar el uso de la palabra a la señora Williams, por favor. Thank you very much for that introduction. Muchísimas gracias por una presentación tan amable
Y gracias por estar aquí con nosotros hoy. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren en el mundo. Otra vez, mi nombre es Shannon Williams. Soy profesora asociada de Historia en la Universidad de Dayton y también formo parte del Consejo Ejecutivo de la Asociación Histórica American Catholic. Soy autora de unos libros también y el último es Subversive Habits of Catholic Nuns in the Long African American Freedom Struggle. Ese libro proporciona un análisis metahistórico de las hermanas negras dentro de la Iglesia Católica Americana, pasando por el liderazgo y los problemas de racismo dentro de la Iglesia Católica. Uno de los pilares de mi libro es el hecho de que la presencia de las hermanas negras en el continente americano siempre ha sido uno de los factores que mayoritariamente han favorecido el problema racial dentro del continente americano. Lo que quisiera presentarle hoy implica también contarles en qué forma hemos podido contar la historia del racismo en los Estados Unidos y luego una pequeña presentación de mi labor y también la historia del trabajo de las mujeres y de la lucha al racismo en los Estados Unidos. Cuando empezó la investigación para escribir mi libro, quise enfocarme sobre una historia revolucionaria y nueva con un trabajo de investigación que empezó en 2007. En aquel entonces estaba trabajando para unos periódicos y estaba buscando unas noticias dentro de la historia de Estados Unidos y finalmente pude encontrar un artículo de 1968 que contaba sobre la formación y la capacitación de hermanas negras dentro de instituciones religiosas. Esto claramente nos permitió llevar a cabo una labor muy interesante y me enfoqué sobre el papel de las hermanas negras en esa lucha. ¿Por qué? Porque pensé que era extremadamente interesante. Nadie hasta ese entonces había visto una hermana negra si no fuera en círculos muy estrechos y la única hermana que se conocía era Sor Mary, hermana Mary, que era la protagonista de la película Sister Act. Yo estaba sorprendida de mi ignorancia porque hubo muchísimas hermanas negras, la verdad, hasta mi mamá, que había ido a una escuela católica, nunca había podido encontrar hermanas negras, pero sí que existían. Había muchas de ellas activas en la iglesia ya. Aquí pueden ver en la foto a la izquierda a mi mamá. Entonces, solo hermanas blancas podían enseñar en las escuelas y eso era lo que me contaba mi mamá, pero me hubiese gustado saber desde un principio de todo el compromiso y los esfuerzos de las hermanas negras para ganarse un puesto dentro de las instituciones de capacitación y de educación. Y entonces esa era también parte de la razón por qué yo quería entender la invisibilidad que las caracterizaba dentro de la sociedad y es por eso que he llevado a cabo muchas investigaciones dentro de las comunidades negras y, por ejemplo, en Savannah, en Georgia, la ciudad de mi mamá, donde nació mi mamá, he descubierto unos documentos interesantes y siempre hubo prejuicio y violencias hacia estas mujeres. Como por ejemplo, un par de grupos religiosos femeninos habían empezado a crear un movimiento católico femenino de personas negras y de esta forma pudieron también luchar contra la discriminación. Entonces, a pesar de todo, las hermanas y los sacerdotes blancos en Savannah, por ejemplo, en Georgia, no le permitían a las hermanas negras trabajar tranquilamente y para mi mamá una estructura más amplia no abarcaba
personas negras, porque eso era muy grave, porque no le daba visibilidad. Entonces yo empecé a entender el porqué de toda esta discriminación. La saga de las mujeres negras de Estados Unidos, esa historia nunca está analizada. Es una historia que no se cuenta, no es una historia fácil porque no se encuentra solo arraigada dentro de la historia americana, sino el papel de las mujeres es delicado y estratégico por tradición. Entonces, cuando empecé a trabajar, hermana Copeland era una conocida profesora dentro de la universidad y ella se había dedicado a la vida religiosa por muchos años, y en los años 60 y 70, Copeland, que había sido la primera hermana afroamericana en su congregación, había sido también uno de los líderes más importantes del movimiento religioso femenino americano, trabajó y participó en muchas organizaciones y para evitar la marginalización y el aislamiento de mujeres negras se dedicó también a la escritura de muchos artículos y a principios de los años 2000 le dedicaron muchos documentos. Entonces yo estaba muy interesada a su labor y a su historia y a lo que podía quedar de sus palabras, porque yo lo que quería hacer era contar una historia. Ella y otra hermana que han compartido conmigo esa experiencia, que fue hermana Martin de Porres, en 1968 organizó describió en profundidad y en detalle las luchas entre hombres y mujeres y también las luchas entre las diferentes generaciones. Fue ella una de las organizadoras de los mítines y ha sido también un líder y pudo llevar representación a la población de mujeres negras. A menudo repitió que no quería que se la reconociera así, pero luego se publicó un libro donde ella cambió de idea y donde ella quiso que se la reconociera dentro del libro, no más por las malas costumbres que se habían vuelto comunes a lo largo de los años, sino porque esto permitió una evolución. Entonces, en mi libro yo he recogido las voces de muchas mujeres religiosas americanas que han luchado por un cambio sistemático que a menudo se le han considerado insignificantes y por mucho tiempo no se le ha dado la justa y la correcta importancia. Durante muchos años se ha hablado de hermanas negras, pero nunca he encontrado referencia a estas historias, solo referencias orales. Sin embargo, esto me permitió recoger mucho material sobre la historia del racismo en los Estados Unidos y no fui a los archivos que son sin bases, a lo mejor. Lo que hice fue entrevistar hermanas o ex hermanas que conocían directamente estas personas y que lo que me dio la posibilidad de hablar de la historia de la Iglesia Católica de los Estados Unidos. Eso es lo que yo quería hacer, contarlo con honestidad y en los detalles, y así fue que pude entender la esclavitud y la segregación. Quise hablar de los problemas en este libro y también quise hablar de los perpetradores y los abusadores, hombres y mujeres. Entonces, hablando de estas historias dentro de mis obras, en mi libro, pude llevar a la luz esa historia de resistencia de los negros contra los blancos, que no es solo una lucha de por sí, sino
un logro de cooperación, y eso es algo que no se ha dicho nunca. Esto me permitió empezar por un nuevo punto y mirar a esas historias de otro punto de vista. Antes de esto, de forma inconsciente, siempre hemos hablado de la marginalización y de la historia de las mujeres católicas negras, y no hemos ido mucho más allá, pero ahora sí, gracias a este libro, hemos podido entender eh, cuánto la lucha de las mujeres negras haya cambiado la historia de Estados Unidos. Se ha llevado a cabo una investigación histórica dentro de los Estados Unidos, en el sur, tanto como en el norte, una historia que nos permita llevar a cabo una investigación atenta y también que nos permita analizar la evolución de la vida religiosa. En 1900 algo cambió. Cada vez más mujeres se han visto, han visto la posibilidad de participar a la vida consagrada, y eso ha sido un milagro. Podríamos definirlo de verdad un milagro. ¿Por qué? Porque pudo cambiar algo en la iglesia. De esas 8 congregaciones femeninas de hombres negras en los Estados Unidos, muchas se han dedicado a la didáctica. Ahora sabemos que las primeras hermanas negras que se dedicaban a la educación en los Estados Unidos ya existían en el 1800, pero no tenemos que pensar solo en esas hermanas negras que querían entrar en las congregaciones. Una de las primeras hermanas que ha luchado para el diálogo interreligioso y también para la presencia de mujeres negras en las congregaciones fue St. Rose Philippine Duchesse, que ha trabajado para la Sociedad del Corazón Sagrado y siempre ha querido una mayor apertura dentro de la vida religiosa a través de una mayor santidad de la Iglesia Católica, y también llevando su contribución a la Sociedad del Corazón Sagrado. Ella decía que solo la participación de las mujeres nos permite seguir adelante con una didáctica y para que esas mujeres sean de verdad representadas. Parte de esta labor se dio también gracias a Bishop Louis William Valentin, que trabajó con otras personas, no solo considerando la heredidad, lo que quedaba en heredidad, sino poniéndose en una posición diferente con respecto a las hermanas que se habían convertido. ¿Por qué? Porque las hermanas negras se las consideraba inferiores, mientras que había que luchar para que las trataran de la misma forma. Esta otra hermana en 1819 escribía: no tenemos que hacer ese error de mezclar blancos y negros, y ya no tendremos alumnos. Lo mismo pasará con las novicias. Con novicias negras nadie querrá juntarse a tu congregación. En este caso, no le habían dado la posibilidad a las mujeres que habían sido víctimas de esclavitud de entrar a formar parte de estas congregaciones, ni se le había garantizado la protección de niños y mujeres en general, que a menudo eran víctimas de abuso. Entonces, y de forma interesante, nadie quiso agregar miembros negros hasta después de la Segunda Guerra Mundial en esa congregación. Una historia de éxito en los Estados Unidos fue la formación de las servas de Dios con hermana Mary Lange, que ha sido de inspiración para las primeras comunidades eclesiásticas de mujeres negras. Se han fundado a través de ministerios que no se dedicaban a los niños negros, sino a los refugiados que llevaban a Estados Unidos.
Durante la revolución que acababa de terminar, lo que sabemos es que durante muchísimos años hubo muchos superiores y sacerdotes que desconocían completamente a las mujeres, y uno de ellos dijo que durante más de 10 años él quiso consagrarse a Dios por su labor, y él quería enseñar a otros hermanos cómo servir a Dios. Eso es lo que hemos visto en los documentos. Eso es solo uno de los procedimientos de las diócesis. Y también a veces en otras congregaciones, pero eso iba contra las mujeres y sobre todo contra las mujeres negras. Hay muchos documentos sobre la oposición dentro de la iglesia a las mujeres negras. Aquí, por ejemplo, el superior otra vez dijo: sabemos ya que muchas personas habían apoyado la idea de una escuela de niños que habían sido suspendidos, pero no puedo pensar en estas pobres chicas negras con hábitos religiosos. A pesar de posiciones tan fuertes en contra, ha habido también historias positivas, y eso gracias a las comunidades americanas que han rechazado el racismo y también la posibilidad que los niños podían volverse esclavos y que las mujeres podían ser rechazadas de la vida religiosa. Esto se ha hecho también gracias a las infinitas luchas, y muchísimas mujeres se han rechazado y han luchado contra la esclavitud, y muchas congregaciones han dejado pasar muchas mujeres. Y sabemos también que había grupos que se dedicaban a proteger a las mujeres. Documentos históricos dicen como que no querían justificar la esclavitud y sobre todo la violencia contra las mujeres, pero cuando hablamos de esas historias, tenemos que recordarnos que de muchísimas mujeres que han luchado dentro de la iglesia contra la segregación, y no eran casos aislados o comunidades basadas en la esclavitud. Ellas rechazaban de cualquier forma la esclavitud, y es por eso que ellas han sido mujeres de su tiempo para las comunidades comprometidas en luchar contra la esclavitud, para actuar elecciones mejores, no solo dentro de la iglesia, sino también para aquellos que veían la esclavitud como un mal moral. Esta comunidad sigue sobreviviendo, sigue existiendo, y una vez más, una comunidad negra dentro de los Estados Unidos ha sido fundada por la venerable Henriette Delille. Se la consideró para la canonización, pero a pesar de todo, durante sus años de trabajo se ha luchado mucho para la representación de las mujeres negras, y ha tenido que luchar en las comunidades religiosas de Luisiana, donde las mujeres negras no estaban aceptadas, y ella ha luchado muchísimo para luchar contra esta resistencia. Sabemos que desde los primeros días de la iglesia y la historia de los negros en los Estados Unidos, desde un principio ya, eran pocas las mujeres y hermanas que podían participar, y eran pocas que procedían de Boston, la mayoría procedían de Luisiana. Algunos padres eran franceses, españoles, alemanes, solo algunos procedían de los territorios de Luisiana, y es por esto que solo pocos podían contar con posiciones sociales más altas, entonces con más influencia. Algunas entraron en convento solo para protegerse mejor y se dedicaron a la vida religiosa
para protegerse de manifestaciones de racismo. Tenemos otros documentos, por ejemplo, donde se habla de estado de Luisiana, donde donde se le quitó a las hermanas la posibilidad de juntarse al comité. Muchas personas dicen que las hermanas estaban, algunas hermanas se mudaron a Luisiana para que no, para salvarse, para estar a salvo. Entonces, esos hábitos que mencionamos siguieron durante años y pudimos hacerlo solo en Luisiana. Las mujeres, parte de esta comunidad religiosa, habían encontrado protección gracias al hábito religioso. ¿Por qué? Porque creían que la familia religiosa tenía que ser parecida a su familia natural. Entonces, tenían que asegurarse que las hermanas se consideraran como mujeres normales y no inferiores. Han podido sobrevivir a nivel internacional. La tercera comunidad es la comunidad de las hermanas, fundada por Madre Mary Theodore, en respuesta a una ley introducida por la legislación de Georgia que le quitaba la posibilidad a los niños negros y le daba la posibilidad solo a los niños blancos de ir a la escuela y desarrollar su conocimiento. Entonces, por esta razón, para que los niños pudieran entrar en el sistema de educación, se eligió abrir otras comunidades y se necesitaban hermanas negras, porque las hermanas blancas no podían enseñar a los niños negros. Entonces, durante años quisieron garantizar acceso a los niños negros, y esto también pasó en la ciudad de mi mamá, Savannah, en Georgia. Y estas hermanas durante años han sido víctimas de amenazas y acciones también que se han quedado hasta los años recientes. Otra cosa que quería comentarles son las Magdalenas, comunidad completamente negra que forma parte de una congregación fundada en 1922 y con una vocación absolutamente contemporánea, que se dedicaron al trabajo con niños dentro de comunidades que claramente acogían mujeres de color negras y mujeres puertorriqueñas y de cualquier otra etnia, y eso permitió crear una congregación con vocación internacional, multiétnica, y esto le permitió a la congregación sobrevivir y seguir adelante. La lucha para poner un punto final a la segregación femenina empieza con la actividad de María Teresa Maxis Duchemin, y tenemos ejemplos de mujeres en los Estados Unidos que se han juntado a comunidades blancas para llevar adelante procesos contra la segregación. Sabemos que las hermanas como Duchemin, la que vemos aquí, era una mujer con familiares negros, y cuando ella falleció se dijo que su contribución había sido muy importante, y nadie dentro de la historia del racismo le pidió perdón por todas las violencias que le hicieron a esa mujer a lo largo del siglo XIX. Como ya podemos ver, muchas hermanas se han comprometido, por ejemplo, las hermanas de la Caridad de Nueva York, hermanas con un background cultural y racial mixto, que les permitió dedicarse a luchar contra la segregación. Esto claramente le permitió a las congregaciones guardar materiales que todavía existen, como el rosario de unas superiores generales, por ejemplo, en Georgia,
en el grupo de las hermanas francescanas de la Inmaculada Concepción, pudo entrar una mujer negra solo cuando estaba a punto de morir y luego claramente falleció y hicieron el funeral el entierro en Roma, la enterraron en Roma. Y algunas otras comunidades europeas siempre dejaban entrar a mujeres blancas, pero no a mujeres negras. Tenemos también una larga tradición católica, religiosa, femenina, negra en Estados Unidos y en Europa. No es, es más reciente. Durante muchos años se han visto bloqueadas, pero sabemos que han podido colaborar a pesar de ser activas. Como pueden ver aquí, las Hermanas de la Misericordia han trabajado en Alabama, en Washington, y esto ha permitido cooperar también con comunidades negras, y estas hermanas después han entrado esa congregación en 1930 y se han quedado hasta su muerte. Una vez más, a pesar de que muchas mujeres negras tuvieron la posibilidad de entrar en comunidades religiosas, muchas mujeres blancas quisieron entrar, pero no pudieron. Por ejemplo, Sister Mary Ellis Chineworth no pudo entrar en una congregación de la Virgen María, y eso es como un racismo al contrario. Las mujeres negras estudiaban como las mujeres blancas, pero luego no lograban entrar en las comunidades y en las congregaciones. Eran muy pocas las que tenían la suerte de poder seguir adelante con esa formación, y muchas se seguían bloqueadas y perdían la vocación. Entonces, una vez más, es la historia de familias negras que se han quedado alejadas de las crónicas, y como el caso de la familia Burks, el caso de una familia con 5 hijas y que luchaba contra las políticas de racismo, y también dentro de la iglesia de Baltimora hubo casos de lucha contra la discriminación racial. Luego tenemos la familia Thomas, que envió 3 hermanas a las congregaciones religiosas, y una hermana aún más joven pudo entrar siguiéndole el mismo ejemplo. Muchas de esas personas pueden decir que han hecho la historia de la iglesia y son descendientes de esclavos. Y aún así, dentro de ellas existen ejemplos de personas que llevaban de gente que era propietaria de tierras. La lucha que ha roto las comunidades es el hecho de que muchas de ellas rechazaban a las mujeres, a las hermanas negras. Un cambio de rumbo se obtuvo entre el 1944 y 46 en el Maryland, en Estados Unidos, donde en ese monasterio se rechazaba aceptar a 2 candidatas negras, y a lo mejor estaban buscando otro tipo de hermanas. Otras comunidades empezaron a abrirse poco a poco, y sin embargo fue difícil abrirse a un diálogo interreligioso e interracial. Y este fue un proceso muy, muy doloroso y muy difícil de exclusión. La primera hermana negra de esta congregación, que pueden ver aquí, pudo entrar solo después de muchos años de luchas. No podían tener ningún tipo de comunicación con las hermanas blancas, y entonces se veían forzadas en un estado de segregación. Hasta los votos, cualquier cosa, tenían que hacerlo de forma segregada. Y esto lo vemos también documentado en muchos archivos religiosos. Entonces, deberíamos de verdad conocer lo profundo
que eran las heridas de las hermanas negras. Tenemos que hablar también sobre madres generales y provinciales que han luchado para políticas más justas. Si miramos, por ejemplo, algunos documentos que podemos ver aquí, vemos que la madre provincial de la provincia de Chicago dijo haber tenido el problema de aceptar hermanas negras como practicantes, y ella entendía que un cura estaba postulando para 2 mujeres negras que querían mandarlas, pero no se tomó ninguna decisión. Y sabemos también en las comunidades afroamericanas durante la Segunda Guerra Mundial se empezó haciendo presiones tanto para aceptar la vocación de mujeres negras. Aquí podemos ver una comunicación del pastor de Harlem para congregaciones que habían quedado ya vacías y sin gente. En una parroquia que yo conozco hay muchos documentos, pero claro, no tenemos acceso. Aquí tenemos una carta que se envió al Vaticano que hablaba de problemas con hermanas negras, y podemos ver también los problemas de las congregaciones en aceptar a estas chicas. El problema está conectado con el hecho de que el número de estudiantes negros es muy alto, y a pesar de que la formación de las chicas negras es diferente con la formación de los demás, y como que las cosas no podían juntarse y podían ir, digamos, de la mano. Esto nos enseña de forma bien clara lo profundo y lo grande que fueron las dificultades de esas hermanas negras. Y si bien muchas hermanas afroamericanas han hecho muchísimo en esa lucha, queda todavía mucho por hacer. Y sería muy interesante ver cómo esos documentos corresponden de una forma o de otra dentro de las diferentes comunidades. Las hermanas negras no estaban bien vistas. Entonces, si había hermanas blancas, todo bien. Pero acoger hermanas negras era como descalificante para las comunidades y las congregaciones, hasta para las hermanas de la misericordia. Vamos a ver finalmente un ejemplo de la hermana negra que solo después de muchos años pudo entrar y formar parte de la comunidad. Voy a hablar un poquito más rápido. Si tienen preguntas después, vamos a volver a abrir el tema. Y fue solo gracias a la formación de las hermanas negras de Estados Unidos que se pudo trabajar de forma sistemática en la acogida de las hermanas negras en la iglesia, con una formación y capacitación dedicada. Y no solo, para las hermanas blancas. Eso fue en un comunicado del 1968. La vida religiosa se reunió de forma institucional y todos empezaron a contar de sus historias y de cómo se violaron sus derechos. Y fue ese momento donde se recogieron una grande cantidad de documentos y de historias sobre hermanas que abarcaban temas de racismo, y era horroroso. Hemos visto un gran número de hermanas negras que tuvieron que luchar muchísimo para llegar donde querían. Hablando con las hermanas negras, ¿cuál es la herencia que ustedes dejan en la iglesia? Ellas como que hesitan, como que no quieren responder, y siempre hablan de lo poco que han hecho. Pero una hermana, que es una hermana general en Nueva York, ella dice a menudo que la iglesia católica no sería católica si no hubiese sido por las hermanas negras, y la herencia que estas dejan se encuentra
se encuentra en la confianza que estas mujeres tienen en la iglesia. Es por eso que he querido enfocarme sobre esto y hablar de racismo en la iglesia católica. Entonces, si quieren, ya pueden hablar, pueden leer mi libro y pueden también entender más el contenido. Muchísimas gracias, Williams, por una labor tan amplia y tan grande, y por haber hablado de tantas mujeres negras que podemos decir han cambiado la historia de las comunidades religiosas. Después de la de Williams, quisiera dar la bienvenida también a todos los demás que acaban de juntarse, a todos los que nos están mirando en Facebook. Estamos en directo también, y muchísimas gracias por participar con tanto interés a nuestras sesiones. Ahora le pasamos el uso de la palabra a la tercera ponente de hoy, hermana María Suyapa Chaco Álvarez, que es miembro de la pastoral afro en América Latina y es una de las voces más importantes en su región, la América Latina. En algunas de sus entrevistas reporta cómo la iglesia excluye y aísla esa comunidad, y durante la Asamblea de América Latina y Caribe ha dicho que en los pueblos afro-latinoamericanos, la Iglesia Católica, más bien que una madre, es como una matriña, como una madre mala que quiere imponerse desde fuera sin respetar de verdad a las personas. Entonces, hoy está aquí con nosotros, nos compartirá su punto de vista como hermana negra en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. He titulado mi reflexión como El racismo, sombra en la iglesia y la vida religiosa. Cuando yo era apenas una niña, llegaron a mi aldea unas religiosas misioneras españolas de las Hijas de la Caridad que me impactaron. Sobre todo, me llamó fuertemente la atención en su capacidad de acogida, en esta extraordinaria caridad, su apuesta por la vida. Eso lo vi y lo comprobé en la medida que yo iba creciendo, pues aunque no tenía mucha relación con ellas, me gustaba esa actitud de misericordia, de acogida, de amor, entrega incondicional, porque eso mismo veía yo en las abuelas y los abuelos de mi etnia, que nunca estuvieron viendo qué tipo de persona atendían. En mi juventud viví una experiencia durante mi práctica docente como acompañante de los campesinos en la montaña del occidente de mi país, Honduras. Vi mucho abuso de poder laboral y psicológico hacia los campesinos y mujeres indígenas de parte de sus jefes. Me impresionó que dije, después que me gradúe de maestra, me haré policía para defenderlos. Yo alcanzaba a percibir un fétido olor discriminatorio y racista de ellos para con la gente pobre del pueblo, aunque para entonces nunca nadie me había tratado con actitud racista. En la medida en que iba descubriendo el sueño de Dios para mi vida, me fui dando cuenta que no era con las armas que se gana el corazón de los abusadores, porque ellos son otros hermanos vulnerables necesitados del amor salvífico. Y fue entonces cuando la frase de San Arnulfo Romero, que encontré una estampa de San Vicente, que dice, ¿te gustaría ser la voz de los sin voz?, motivó mi vida juvenil, junto con la invitación de Juan Pablo II en 1982 sobre la civilización del amor. Estas motivaciones me ayudaron a comprender que la caridad significa amor al prójimo sin distinción. Fue que en 1986, a mis 22 años de edad, después de una experiencia como docente en una área montañosa de mi país, renuncié a la plaza de maestra y decidí entregarme por completo a Dios en la persona de Jesucristo para servir a los empobrecidos,
a los excluidos, a los invisibilizados, a los marginados, a los rechazados por la sociedad. Hasta hoy agradezco infinitamente al Dios de Jesús y de los ancestros el haberme dado esa vocación. Mis primeros años, mis primeros pasos en la vida religiosa a la sombra del racismo, para expresar lo que pienso, hago uso de las palabras de Amador Figue, un ex seminarista, cuando dice: la Iglesia Católica siempre ha defendido el legalismo y la uniformidad y la verticalidad en su relación de poder. Todos esos presupuestos, al estar fuertemente arraigados. Se la interrompo un attimo, ma abbiamo alcuni problemi tecnici con due lingue, quindi vi chiedo un attimo. Perdón, tenemos unos problemas técnicos. Sabemos que la traducción hacia el inglés y hacia el alemán no se escucha. Perdón, solo un momento. Il problema Ok. Ahora yo escucho la traducción. Sì, abbiamo udito. Tenemos un pequeño problema técnico. Ahora la dirección técnica está intentando solucionarlo. ¿Puedo continuar? Ok. Realmente mi experiencia de los primeros años, en cuanto que en el postulantado, la persona que acompañó mi proceso me obligaba mucho a hacer exactamente lo que ella hacía. Me rechazaba y realmente yo no podía estar tanto tiempo arrodillada en la capilla porque mi sistema de oración era con la naturaleza. Esa persona, al no hacer lo que ella hacía, me dijo... Suor Maria, perché altrimenti non la possiamo sentire bene in inglese. Perdón, no se le escucha con el inglés. ¿Se puede alejar un poco del micrófono? A ver si podemos solucionar así el problema. Sé que no se escucha la traducción hacia el inglés. Ahora estamos intentando solucionarlo, perdón. Para seguir, muchísimas gracias a todos. De todas formas. Bien. ¿Puedo continuar? Sí. Ok. Realmente sentí mucho rechazo y también bastante ignorada en eso. Repetían siempre la frase: los negros no sirven. Y tuve que tener otra experiencia en otro momento, en otra comunidad, una hermana muy linda, pues que comprendía mi situación cultural. Me pasó a otra comunidad en lo cual me acogieron con mucho cariño y luego compartí muy bien con las niñas, con las hermanas. Sin embargo, siempre había alguna que hacían bromas con los frijoles negros y decían: ¿te gustan los negros? Vos, decía una, y la otra pues decía: no me gustan las africanas, y me miraban. Y todas estas situaciones realmente me hacía sufrir demasiado. Por eso es de que, como dice Juan Pablo II, para salir de la lógica blasfema del racismo hay que empezar por purificar nuestra mirada, ya que alimentar pensamientos y actitudes racistas es un pecado, y eso lo he considerado igualmente como pecado. Y podemos ver también otra sombra del racismo en mi caminar como religiosa. En mi noviciado experimenté el racismo manifestado en exhibiciones, arrodilladas, humillaciones, represiones. Se me excluyó de la participación en la liturgia, en las lecturas y oficios delicados. Y se me puso a un oficio que era como mera rudo. Y encontré unas rosas ahí, unas rosas muy preciosas, pero que ya estaban casi ya muriéndose. Acariciaba las rosas, hablaba con ellas y también les daba las quejas. Y a los pocos meses multiplicaron
las flores, las rosas, y de ahí cortaba la directora del seminario para la oficina y la Virgen. Y todo fue cambiando con ella. Pero cuando llegaba a la experiencia apostólica, a otro lugar, yo muy entusiasmada bajé con mi valija para poder acompañar a la hermana encargada de esa comunidad donde yo iba a ir. Hizo un gesto muy desagradable al verme, como si fuera un gesto que va a vomitar. Y digo, ¿esa negra es la que me dan? La miré y me agaché. Desde ese momento, pues el rechazo vino y la actitud de desconfianza en ella. Pero, sin embargo, me fui con ella y algunas veces tenía que callar porque no había otra alternativa. Buscaba siempre la forma de humillarme y hablaba muy mal de los negros en la comunidad. Guardaba y escondía los chocolates porque ella decía, la negra la puede comer ya que ella tiene color de chocolate. Realmente, 8 días después de esta experiencia, me enfermé, me hospitalizaron y ahí estaba la hermana de la primera experiencia discriminatoria. Escuché que le comentó y le dijo a otra, la negra tiene perforados los intestinos, no servirá para sierva de los pobres. Gracias a Dios, aquí estoy. Al mes Dios me sanó. Y realmente Dios es el dueño de la vocación. Por eso digo, la iglesia busca siempre todo para cambiar la mentalidad racista, incluso en el interior de sus comunidades. Y no obstante, reconoce los límites y pecados de sus súbditos. Y eso lo dice San Juan Pablo II. Iluminada con esa frase, quiero decirles que hay actitudes racistas y colonialistas en el testimonio que voy a presentar, que yo misma presencié. La actitud del sacerdote que critica o criticó el color rojo que usan los niños afros e indígenas en sus muñecas. El que interrumpió el proceso de la Eucaristía por cantar el Padre Nuestro en el idioma afro dentro de la comunidad, donde el 99.5% eran feligreses, hablantes de esa etnia. El sacerdote que controla los talleres de crecimiento personal en clave afro, por si se introduce algo en el contenido propio de la cultura ancestral. Sacerdote con actitud colonialista que acusa a la de adoradora del mar, a la religiosa de la etnia afro, por el simple hecho de danzar frente al mar con los talleristas de su etnia. Son actitudes realmente muy racistas, institucionalizadas, con secuelas colonialistas. Y debo ser sincera en decirle que he visto y oído muchos sacerdotes religiosos y misioneros defender la vida frente al racismo y la discriminación en todas sus dimensiones, pero también he visto y oído atropellar el proceso de liberación y sanación y reivindicación de los derechos propios de los pueblos afros e indígenas. Por ejemplo, lo que nos dice el ex seminarista afro, Afigue, quien fuera mi formador en su momento, presagió que yo no llegaría a ser sacerdote, porque los negros, según él, son promiscuos y no poseen el tesón que se requiere para la vida religiosa. Sigue diciendo, en mi año pastoral, en la misión, se me aisló, no veía, no vivía con ellos en la misma casa que todos. Antes bien, vivía solo en una casita apartada al lado del templo del parroquial, en compañía del vigilante y los perros, mientras mis compañeros blancos, que cursaban el mismo proceso que yo, vivían en la casa cural y hacían comunidad con los sacerdotes. Siempre intenté asumir todo ese proceso con humildad y mansedumbre hasta que aquello se volvió una afrenta a la dignidad humana, y así se cumplió el presagio del cura antes mencionado y me retiré. Tengo otro testimonio de una religiosa, NF,
En una de las escuelas donde fui asignada en el día de la plegaria, frente al alumnado y al personal, la hermana directora del centro dijo por el micrófono: no quiero africanas en mi escuela. Todos me dirigieron la mirada y me sentí muy mal, pero a pesar de todo, el trato inhumano, donde repetidas ocasiones me quedé sin comer, aguanté allí 6 años. Otro testimonio de otra religiosa. La superiora de la comunidad me dijo: ustedes usan trapos, taparrabos. Hasta ahora conoces lo que es vestir como persona. Viven en la montaña. Y cuando llevé esto a los superiores, no fui escuchada. Solo me culpabilizaron y aprobaron lo que decía la otra. Otro testimonio que dice: cuando falleció mi hermano en un accidente, la encargada de la comunidad me negó el permiso de viajar porque no era fecha de visita de familia. Y la frase siguiente: estas negras, hasta por la muerte de un perro, quieren ir a su casa. Si reclamo, soy considerada como problemática. Por eso yo sostengo que hoy el racismo se manifiesta en diferentes formas de discriminación, exclusión e invisibilización en la sociedad, en nuestra iglesia y en algunas congregaciones religiosas aún, a veces disfrazada y otras veces de modo declarada. Sigue vivo, no solo respecto a los afrodescendientes, también respecto a los pueblos originarios de diversos países de América Latina. Un ejemplo de racismo institucionalizado es que en Brasil, donde más de la mitad de la población es afrodescendiente, de los 400 obispos que hay en nuestra Iglesia Católica, solo se registran 40 obispos negros. ¿Cómo se explica esto si no es por la etiqueta colonialista y racista? Hay un testimonio de un joven ex seminarista que dice: viví experiencias como tener que oír chistes ofensivos sobre los atributos físicos de las personas negras, o equiparar a los niños blancos con ángeles y a los niños negros con murciélagos. Todo esto por parte de sacerdotes, justificando su proceder como chistes y cotorreos. Por eso digo que la actitud racista de discriminar a los hermanos por el color de la piel, por cualquier característica fenotípica, por su cultura, formación académica, creencia, estilo de vida, y considerarlos inferiores a los demás, marginarlos, dejarlos sin oportunidad, con trato desigual, desvalorización, estigmatización, estereotiparlos. Todas estas actitudes son atentados contra la vida. Por lo tanto, es un pecado que lleva a la muerte. Y si eso sucede en nuestra iglesia, en nuestras organizaciones, instituciones, comunidades, parroquias, grupos, estamos entonces destruyendo la vida y el sueño de Dios para la humanidad. Quiero terminar dando una sugerencia y recalcando en qué afecta todo esto. Todas estas ignominiosas acciones racistas generan un grave impacto en la salud mental, emocional y física de la persona, como depresión, impotencia, sentimiento de rechazo, baja autoestima, inestabilidad emocional y otros problemas psicológicos como frustración de no ser escuchados. Para eso, quisiera a los oyentes que intercedan realmente, porque por la magnitud y la gravedad de la situación del racismo dentro de la iglesia, con los afros y pueblos originarios, que se evidencian los testimonios de religiosos, religiosas y otras personas miembros de la iglesia consciente de la realidad, pedimos al Santo Padre, Papa Francisco, a través del CELAM,
la conformación de una conferencia eclesial afro para América Latina y el Caribe, y al mismo nivel que la conferencia eclesial de la Amazonía. Finalmente, quiero poner de manifiesto el profundo agradecimiento que tengo como iglesia que soy y como miembro de una congregación religiosa. Gracias por esa apertura y escucha. Sin embargo, debo también anotar que aún persiste la relación colonial y racista en la iglesia como institución respecto a los pueblos afroamericanos y originarios. En relación, se manifiesta en el interior de comunidades religiosas hacia los candidatos, novicios y demás miembros de ellas cuya procedencia de estos pueblos étnicos. Hermanos, hermanas todas, debemos cambiar la raíz, debemos cambiar de raíz esta actitud contraria al Evangelio de Jesús. Y muchas gracias por la invitación, y disculpen las interrupciones que ha habido porque es difícil desde un lugar distante, ¿no? Gracias. Grazie mille, Sor María. Muchísimas gracias, hermana María. Gracias a ti. Perdón por los problemas técnicos que tuvimos. Seguramente podremos recuperar la traducción y la publicaremos en nuestra página web, en el canal de YouTube, donde podéis encontrar también las registraciones de las otras sesiones. Gracias, hermana María, por aceptar nuestra invitación y por tu testimonio tan valioso. Muchísimas gracias. Ahora pasamos a la última ponente de este día, que muchas veces es nuestra invitada, trabaja con nosotras en muchas ocasiones, la hermana Mumbi, que es una teóloga, escritora y que hace parte de la red pastoral. Está con nosotras hoy también para hablar de su experiencia como miembro de la comunidad afro. Muchísimas gracias. Hola a todos y gracias a todos los participantes. Es un placer estar aquí y compartir este espacio con vosotras para nuestra lucha contra los problemas del racismo. El racismo es un problema que tenemos que enfrentar también como mujeres de religión dentro de la iglesia. Yo tuve experiencias de este tipo. Viví en un contexto donde la mayoría era afro y por esto puedo daros un testimonio de esta realidad sistémica y estructural. Los desafíos que las mujeres afroamericanas tienen que enfrentar no han acabado. Y en este siglo todavía tenemos muchas mujeres negras que intentan entrar dentro de la vida religiosa y encuentran muchos obstáculos. También los movimientos migratorios han cambiado la composición de esos grupos que intentan entrar dentro de la vida religiosa. Hay congregaciones que aceptaron las mujeres de color, otras no. Empezaré con las últimas. No podemos ni imaginar hoy en día unas políticas de las congregaciones que vietan a las mujeres de color de entrar dentro de la vida religiosa, pero por ejemplo, muchas congregaciones niegan el acceso a las mujeres de color. Nosotros sabemos que
las políticas aprobadas muchas veces no han sido eficaces contra el racismo en Estados Unidos, el pacto. El permiso para la residencia no es fácil de alcanzar, no es fácil de obtener y tenemos muchísimos problemas también a nivel de impuestos. A mí me dijeron que es importante aceptar o rechazar una candidata según razones que van más allá de los orígenes. Hay y hubieron muchas hermanas que lucharon por estos temas. He hablado con muchísimas hermanas blancas en los monasterios, porque muy a menudo también ellas son testigos de este tipo de situaciones y de prácticas racistas. No es fácil tener una certidumbre de las intenciones de los demás, pero tenemos que pensar y trabajar según la idea de que todos quieran lo mejor para la sociedad. Tenemos que imaginar que hayan razones en las que se fundan los rechazos de las mujeres negras dentro de la sociedad religiosa. Yo soy parte de una minoranza de personas de color que intentaron entrar en una congregación. Como yo, hay muchas más y nosotras que conseguimos ingresar en las congregaciones. También nosotras encontramos muchos obstáculos, barreras basadas en el racismo, en las discriminaciones. Muchas veces no nos dejan hablar, quieren que callemos. Nosotros no somos parte de la cultura dominante. Tenemos que ser felices y invisibles, contentas de lo que tenemos y no tenemos que seguir nuestra vocación, pero nosotras tenemos una vocación que muy a menudo es cuestionada en la base de nuestras raíces. Muchas veces las congregaciones están cerradas y no quieren miembros que tengan orígenes como las que tengo yo. Y el movimiento feminista en este momento no alcanzó determinados objetivos. ¿Por qué digo esto? Nosotras vemos que muchas congregaciones dentro del mundo del Occidente se han reformado después del Concilio Vaticano II con un estilo de vida que permite a las monjas tener una formación de alto nivel, tener una vida más digna. Y este estilo de vida permite a las mujeres, a las hermanas, de tener una vida normal, de estudiar, de trabajar de una forma digna. Estoy hablando también de las misiones, de la posibilidad de ir a África, a América Latina. Es un tratamiento que se reserva a las mujeres del Occidente y nosotras cuando queremos ir a estos tipos de ir y participar a estos tipos de viajes, tenemos un trato diferente. Muchas veces las mujeres negras pueden entrar, pero salen porque han sufrido discriminaciones. Muchas veces tenemos hermanas que han dejado la vida religiosa después del Concilio Vaticano II y es importante hacer un trabajo, una labor de introspección profunda. Cuando una hermana decide dejar una congregación, es importante estudiar los comportamientos, es importante entender si hubieron abusos, es importante comprender cuáles han sido las razones que llevaron a estas
hermanas a dejar la vida religiosa. Las diferencias con el sur hubieron en el pasado y siguen presentes en nuestra sociedad. Escuchamos a muchas historias de hermanas que eran parte de las poblaciones originarias de América Latina, de África, que fueron rechazadas. O hemos visto muchas veces cuestiones de liderazgo, un liderazgo que no se le proporciona a las hermanas de color. Por esto, tenemos que recordar que algunas congregaciones internacionales siguen importando hermanas de África, de América Latina, de Asia, porque necesitan alguien que cuide a las hermanas más viejas. No se les da la posibilidad de estudiar o de trabajar de una forma más digna dentro de la congregación. Hay congregaciones dentro de Europa que en los últimos 20 años viajaron a África, y hablo de África porque es mi país, para reclutar a hermanas. Y las hermanas suelen ser muy felices, incluso las familias les dejan ir con mucho entusiasmo porque piensan que esta es la perspectiva de una vida mejor. Pero en realidad ellas no saben nada, no conocen nada del país a donde van, no saben nada de la cultura del país. Y esta es una forma de trato de seres humanos y es importante recordar que muchas veces a ellas se les niega que comuniquen con las familias de origen, no son escuchadas en relación con los planes, con lo que quieren hacer. Muchas veces el trato que se le reserva es muy malo, no se le considera. Además, me gustaría recordar que el racismo existe en todo el mundo, incluso en las comunidades religiosas, y desafortunadamente es una parte triste de nuestra historia. En el caso de las experiencias mía o de la hermana Cacho Álvarez, estamos hablando de una discriminación verdadera, vivida en nuestra piel por parte de hermanas y de personas de la vida religiosa. Todo esto ha llevado a una exclusión. El racismo se enfrenta según muchas formas e incluso en los círculos religiosos. Y esto nos lleva a reconocer que existe una preferencia, un perjuicio contra las personas de color y muy a menudo se favorecen las personas blancas. Esto lo vemos en muchos contextos diferentes y hay muchas personas que se reclutan en el mundo occidental. Y hay congregaciones que no aceptan vocaciones de personas no blancas. Este es un comportamiento que existía en la historia y sigue existiendo. Muchísimas gracias. Gracias, hermana Mumbi. Muchísimas gracias. Y gracias a todas las ponentes de hoy. Gracias a las invitadas. Tengo la impresión de que cada vez repito un poco lo mismo después de cada sesión, pero lo quiero decir en serio. Gracias por vuestros testimonios. Son muy fuertes, pero muy importantes. Cuando planeamos este evento, pensábamos mostrar la historia del racismo. Teníamos la idea de que era posible compartir el hecho de que hoy en día el racismo es dañino, destruye la vida social y la vida de la iglesia. Nuestra idea era mostrar la historia del racismo
para demostrar que existen muchas formas de discriminación en la sociedad. Gracias por compartir vuestras historias, vuestras experiencias. No se trata de un problema del pasado. Muchísimas gracias por compartir y mostrar la importancia del racismo en vuestras vidas y el papel de las diferentes caras del racismo. En el chat también podemos ver muchísimos comentarios relacionados al contexto indio, al sistema de las castas, que es otra cara del racismo. Vimos y escuchamos el testimonio de la hermana Hazel, el perjuicio que existe, la diferencia entre Roma y la periferia, entre Roma y el resto del mundo. Muchísimas gracias, hermana Mary, por hablar del contexto de América Latina. Y gracias a la doctora Shannon Williams, usted nos comentó que en el 68 algunas comunidades de Estados Unidos reconocieron el racismo como un pecado sistémico. Tengo una pregunta para usted. Según su experiencia, la Iglesia está haciendo algo a nivel sistémico para acabar con este problema, para extirpar este cáncer sistémico. Para lo que se refiere a mi experiencia, a lo que hice en los últimos 30 años, he estudiado, presenté muchos casos a muchas comunidades diferentes. Y la historia del racismo es una historia muy fuerte, muy dañina, que se basa en el color de la piel. El liderazgo es otra cuestión importante. A una conferencia en Estados Unidos se habló del tema del racismo en la vida religiosa y allí vimos un compromiso relacionado con la importancia del estudio de este tipo de fenómeno. Es un fenómeno muy presente dentro de las comunidades religiosas hoy en día. Y en muchas comunidades religiosas vi que se disculparon públicamente por episodios de racismo. Escuchamos a muchas historias de racismo en los últimos años. Desafortunadamente, es algo muy presente en la sociedad actual. Hay muchas superioras en los Estados Unidos que trabajan con mucho compromiso para mejorar este tipo de situación. Muchas veces tuvimos prácticas de segregación racistas y los monasterios, las congregaciones han pedido disculpas para este tipo de comportamientos. Me gustaría hacer eco al invito de la hermana Mumbi. Es importante desarrollar políticas que puedan terminar con este tipo de racismo, de discriminación dentro de las comunidades religiosas. Tenemos muchísimas hermanas afroamericanas que han sido expuestas a muchos casos de abuso, a discriminaciones, y para mí este es un verdadero shock. En mi libro podéis leer muchos testigos de muchas mujeres que entrevisté y algunas de ellas, algunas de estas historias las podré compartir, otras no puedo, porque ellas tienen miedo de que hayan
consecuencias contra ellas dentro de las congregaciones. Por esto quieren preservar su propia identidad. Todavía existen episodios de racismo en la vida religiosa y existen ambientes tóxicos en este sentido dentro de la iglesia. Hay personas que no pueden participar en la vida religiosa por estas motivaciones y que antes formaban parte del mundo religioso. Cuando hablé en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, escuché que algunas superioras no querían vivir con descendientes de la comunidad afroamericana. Desafortunadamente, existe esto también. Y algunas hermanas vinieron a hablar conmigo después de este tipo de afirmaciones. Me gustaría daros las gracias por compartir vuestra experiencia. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Williams. ¿Alguien más de nuestras ponentes, de nuestras hermanas, quiere decir algo en relación con la actividad de activismo dentro de la Iglesia, con la importancia de cambiar la situación? Sí, yo quisiera añadir que, basándome en mi experiencia, pude ver que no es posible aportar grandes cambios. Lo que pude hacer fue cambiar yo misma, cambiarme a mi persona. Me uní a un grupo de resistencia antes de entrar en liderazgo y yo me conocía como mujer. Sabía que podía definir mis derechos y la dignidad que yo poseía como mujer. Cuando me enfrento a dificultades a nivel nacional o a nivel internacional, lo que hago es intentar utilizar ese poder que he acumulado para hablar, para ser escuchada con las autoridades. Y como se dice, es importante contarle la verdad a los organismos de poder. Yo tengo hoy la autoridad para hacerlo y creo que esto funciona en muchos casos porque no permite a las personas que detienen la autoridad de dar por hecho el poder de las personas con las que hablan, de subestimarlo. Creo que la Iglesia está de verdad haciendo mucho para cambiar las estructuras existentes, pero al mismo tiempo está haciendo mucho para que sea posible trabajar y trabajar con las personas que están en dificultad y ayudarlas. Todos nosotros tenemos un papel en esto y formamos parte de este sistema. Tenemos que participar y crear el cambio que queremos en nuestro mundo. Con el sistema de las castas en India tenemos muchos problemas. Es muy difícil acercarse a los demás, a los que para nosotros siempre han sido diferentes, también para los matrimonios. Tenemos que organizar todo de forma que sean matrimonios con personas que tienen el mismo color de la piel, que forman parte de la misma etnia. Es un problema también interno y por esto tenemos que pensar que el cambio no puede proceder de forma inmediata, no es realista. Tenemos que hacer un esfuerzo para ir adelante con este cambio. Además, me gustaría hacer hincapié en otra cuestión. Descubrí que cuando decimos la verdad a las autoridades, esto ayuda al cambio, pero al mismo tiempo esto es importante porque nos ayuda
a trabajar con la jerarquía. Esto es importante porque el poder distribuye poder y distribuye justicia. Cuando viví dificultades debido a problemas con una persona que tenía una posición de poder dentro del Vaticano, yo pude hablar basándome en el poder que yo tenía. Poder y poder. El poder es importante. El poder nos ayuda a proporcionar cambios. Nuestro trabajo con las mujeres, la idea de compartir ideas y prácticas nos ayuda a alcanzar resultados. Esto nos proporciona esperanza y nos da el coraje para seguir adelante. Incluso si el cambio puede que no sea tan rápido, tenemos que creerlo, tenemos que estar seguras de que el cambio se realizará. Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hermana Iso. Tenía una pregunta ahora para la hermana María. Has hablado mucho del problema del racismo y te quería preguntar si tú has tenido reacciones a tus ideas. In Spanish because I don't understand too much English. Please. Should I repeat the question so you can hear the translation in Spanish? I was asking. Español, español. Vale, ahora le... ¿Tiene la traducción? ¿Tiene la traducción, hermana María? Entiendo muy bien lo que me dice en inglés. Quiero español. Katia, can you help me? And just repeat my question. Please repeat the question because I don't understand too much in English. I prefer the question with Spanish. Prefiero la pregunta en español. Do you have your interpretation on? ¿Tienes la interpretación activa? Yes, okay. Podemos repetir la pregunta. Sí. Lo que decía es si después de tus discursos relacionados con el racismo has tenido reacciones, han habido reacciones. Del problema del racismo, ¿has tenido alguna reacción? ¿Has sabido de alguna reacción? Que si he sabido de alguna reacción de lo que he hablado. Después que tú has hablado, no ahorita, sino después que tú has hablado en voz alta y has hecho ver el problema, si has sentido que hay una reacción hacia eso. Sí, realmente he sentido que ha habido alguna reacción. Muchas personas pues se han conectado y me han hablado y me han dicho que qué bien pues que se está tratando de trabajar esto para que verdaderamente se le ayude a las personas que son víctimas de esa segregación racial. Y la reacción, pues esto, hasta el momento una reacción en contra, hasta el momento no ha habido, porque claro, es algo muy bueno que se está haciendo para que de esa manera caminemos juntos como hermanos, como Dios quiere que caminemos, porque todos tenemos dignidad como hijos del mismo Padre y todos somos hermanos. Entonces, hasta el momento la reacción ha sido bastante positiva hasta este momento, porque las personas queremos construir la sociedad, y para construir la sociedad necesitamos de todos. Okay, since translation in English is not so clear, could you please, the translator, say it again? No oigo. No. No traduce. Susanna, maybe you go. Okay. No, I think it's not possible, Katia, because
No es posible, Katia, perdón. Es demasiado complicado. Muchísimas gracias, hermana María. Ha dicho que ha recibido solo reacciones positivas relacionadas con el racismo y esto es una señal positiva. Estamos ahora terminando el tiempo a disposición. Hermana Umbi, para cerrar nuestra sesión, ¿puedes comentar algo? ¿Quieres compartir algo relacionado con la pregunta general? Me impactó mucho el discurso de la doctora Williams, la idea de las hermanas, de las congregaciones, de las muchas hermanas de color que han sido admitidas solo dentro de las congregaciones a nivel más bajo. Esto es muy fuerte, me impacta mucho el peso racial y es importante recordar que existen categorías de hermanas. Lo que es que piensas que no ha funcionado dentro de nuestro pensamiento cristiano y que ha permitido dividir las personas en jerarquías, categorías negativas. Me gustaría tener una respuesta a este tipo de pregunta. Muchísimas gracias. En realidad, todos los seres humanos son personas que tienen defectos y no sé por qué las personas de color se colocan a la base de esta pirámide, pero al mismo tiempo, no obstante algunas categorías de hermanas no se consideren, podemos crear estratificaciones sociales también sin definirlas de forma clara. Por ejemplo, yo sé que muchas hermanas de color dentro de las congregaciones a mayoría blanca tienen como único reconocimiento sus propios talentos. Pero estos reconocimientos proceden del externo, no se consideran según papeles de liderazgo dentro de la congregación y por esto se trata de una lucha constante. Una lucha que quiere dar peso a otra resistencia. Como mujeres muchas veces decimos que nos enseñan a ser 2 veces silenciosas, 2 veces resistentes, 2 veces duras para tener los reconocimientos que merecemos, pero aún así la violencia entra dentro de nuestras vidas. Y estos son los riesgos del racismo. No estamos hablando de elementos claros. Las personas experimentan perjuicios, presiones que no siempre se clasifican de forma clara como racismo. Otras personas podrían percibir lo mismo de manera diferente. Es importante recordar que esto puede desarrollar problemas en el tiempo y hemos encontrado también un lenguaje para mascarar, para disfrazar el racismo. Decimos, yo no tomo esta posición porque es demasiado rígida o porque no es correcta. Tengo un ejemplo de una amiga que se candidó como consejera a las elecciones provinciales. La alejaron porque le dijeron que era demasiado joven. Eres demasiado joven, tienes que esperar 10 años para participar a este tipo de eventos. Son campañas que se desarrollan todo el tiempo. Las personas tienen que ser consideradas según las propias capacidades y muchas veces vemos que las personas se sorprenden cuando ven las hermanas de color. Nosotros podemos llevar adelante, seguir adelante con escuelas y esto es un tema importante.
sobre todo en Estados Unidos, la experiencia es una experiencia que nos ve subalternas, es algo automático. Muchas veces nos dicen que somos nosotras las que quieren una diversidad, no imaginan que nosotras entramos dentro de algunos eventos según nuestro valor, nuestros resultados. Y es importante recordar que muchas veces cuando nuestra piel es muy negra, la tentación de los demás es relegarnos a posiciones subalternas, y las mujeres negras abusadas han tenido que vivir todo esto, viviendo formas de discriminación también dentro de la vida religiosa, a pesar del aumento de la calidad de los ministerios, de la tecnología, porque no es posible, por ejemplo, admitir ingresar a hermanas con disabilidad, incapacitadas. Son cuestiones importantes. Y también es importante hablar de las hermanas con orientación sexual diferente. Es otra cuestión importante. Gracias por la pregunta. Gracias, hermana Mumbi. Una vez más, gracias a todas las ponentes de hoy. Estoy convencida de que el elemento positivo que me impactó mucho en vuestras relaciones ha sido el hecho de que, como decía la doctora Williams, de que vosotras sois testigos de cómo es posible ser fieles al mensaje de la cristianidad. Dr. Williams told the story of are also testimonials of staying faithful to es importante recordar que es posible hacerlo, es posible seguir siendo fieles a nuestras ideas, a lo que creemos, a pesar de los obstáculos. Si conseguimos ser fieles, la vida se complica, pero se enriquece. Muchísimas gracias por vuestras relaciones. Sé que no es fácil hablar de estos temas. Gracias por compartir tanto de vuestra experiencia y gracias por mostrarnos cómo la historia y la contemporaneidad sean importantes, pero puedan quedar una fuente de discriminación. Muchísimas gracias. Gracias a nuestro público por seguirnos a pesar de los problemas técnicos con el servicio de traducción. Espero veros también en los eventos siguientes de este evento tan importante de Voices of Faith. Nos vemos el jueves. Desafortunadamente para América será la mañana en horario europeo, porque escucharemos a voces de India y de Australia, así que tenemos que adaptarnos a las exigencias de los ponentes. Gracias a todos.